¿Es correcto demonizar las plantaciones de eucaliptus? En este video voy a tratar de aclarar algunos conceptos que pienso pueden permitir evaluar en forma rigurosa y correcta algunas afirmaciones que se hacen con relación al polémico tema de las plantaciones de eucaliptus. Procuraré dejar de lado los aspectos exclusivamente políticos o económicos del tema que desarrollaré en un próximo video. Una de las afirmaciones que se escuchan habitualmente sobre los eucaliptus es que estos árboles, los eucaliptus, consumen mucha agua. En realidad, el eucaliptus, en particular las principales especies productivas como el Eucalyptus grandis y el globulus, no consumen más agua que otras especies de árboles y son más eficientes en su balance hídrico metabólico. Eso hace que sigan creciendo en condiciones hídricas deficientes en las que otras especies frenan o paralizan su crecimiento. De hecho, el eucalipto presenta cualidades que no tienen otras especies forestales. Intercepta menos lluvia, o sea que hay más agua que llega al suelo por su tronco, por sus hojas colgantes y debido a que las copas son poco espesas, y es capaz de captar el agua de la niebla a través de sus hojas cuando ésta es muy densa. La eficiencia del uso del agua es la que mide la relación entre el dióxido de carbono fijado y el agua transpirada por la planta. El eucalipto posee valores de eficiencia de uso de agua muy semejantes a los observados en especies de otros géneros como el pino, las quercinias, que son el alcornoque y la encina, etc. Segunda afirmación. Los eucaliptus destruyen la fertilidad de los suelos y modifican sus estructuras. En primer lugar, digamos que todos los cultivos reducen la fertilidad de los suelos. Con los productos de la cosecha se van gran parte de los nutrientes. Eso es verdad en los cultivos de trigo, en los de maíz y en las plantaciones de árboles. Con todo, parte de los nutrientes quedan en el suelo, por ejemplo el follaje, las raíces, etc. Y además, como en los demás cultivos, la carencia de nutrientes se compensa aplicando fertilizantes. Las plantaciones de eucaliptus modifican efectivamente la estructura de los suelos. Eso ocurre también con otros cultivos precedidos por arado de la tierra. Ese problema es menor en los suelos arenosos en que crecen los eucaliptus porque son suelos mucho menos estructurados que otros suelos, por ejemplo, los suelos arcillosos o limosos. La tercera afirmación es que las plantaciones de eucaliptus provocan desertificación. Las plantaciones de eucaliptus retienen el agua porque dificultan el escurrimiento y por ende promueven la infiltración. Esta propiedad es común en la mayoría de los árboles. Las aguas infiltradas son parcialmente utilizadas por los árboles y parcialmente para alimentar la napa freática o hipodérmica. En los suelos arenosos, los árboles, incluyendo los eucaliptus, utilizan el agua que necesitan. El excedente se infiltra y recarga las napas. La presencia de plantaciones previene las inundaciones en las cuencas durante las lluvias intensas, precisamente porque retienen el agua e impiden su escurrimiento instantáneo y por ende las inundaciones. También evitan que el agua se escurra al mar y se pierda para la producción y su aprovechamiento urbano e industrial. La cuarta afirmación es la que afirma que las plantas de pulpa de celulosa provocan floraciones de cianobacterias. En primer lugar, digamos que las cianobacterias son causadas por el calor intenso y las aguas tranquilas cuando hay una cantidad suficiente de nutrientes. Siempre hubieron cianobacterias. Geológicamente se las reconoce como los estromatolitos. Suelen aparecer cerca de las descargas de efluentes de las ciudades y en el caso del Río de la Plata
son un reflejo de grandes lluvias en el norte de la cuenca, en Brasil, que arrastran nutrientes. En el caso del Río Negro, son la consecuencia de los embalses, que generan ambientes de aguas quietas y también está relacionado con los aportes de nutrientes de las plantaciones de arroz, del río Tacuarembó, del propio Río Negro, que viene de Brasil y de aguas arriba de la cuenca. La quinta afirmación es que las plantas de celulosa contaminan los cursos de agua. Digamos que cuando las plantas de producción de celulosa arrojaban sus efluentes sin tratar, eran fuertes contaminantes de los cursos de agua. Pero las plantas actuales poseen sistemas de tratamiento muy sofisticados y sus efluentes son relativamente benignos. En general, mucho más benignos que los efluentes urbanos. En Finlandia, que es uno de los grandes productores de pulpa de celulosa del mundo, una de las principales plantas está en el lago del que se nutre Helsinki, la capital del país. Este lago es más o menos del mismo tamaño que el embalse de Rincón del Bonete. La sexta afirmación es que en Uruguay las plantaciones de árboles se van a expandir indefinidamente, reduciendo la capacidad del país de producir alimentos. La respuesta es que las plantaciones están limitadas, en el caso de Uruguay, por los suelos de prioridad forestal, que generalmente son suelos arenosos, de sierras no rocosas, que son de baja productividad agropecuaria y por lo tanto de bajos precios de la tierra. El valor de la hectárea en suelos forestales es esencialmente menor que en otros suelos más productivos. En Uruguay hay 1 millón de hectáreas forestadas, que es el 7 u 8% de la superficie del país, y se estima que podría llegar al 10% del territorio uruguayo como máximo. No hay que olvidar que en Uruguay la ganadería ocupa 82% y la agricultura algo más del 10%. Las plantaciones forestales siguen siendo porcentajes relativamente reducidos. También se señala que en los países europeos productores de pulpa de celulosa, en particular Finlandia, instalan sus plantas en el Uruguay y en el sur en general, porque no pueden hacerlo en su propio país por razones de restricciones ambientales. Eso no es así. Las exigencias ambientales, por ejemplo en el Uruguay, son similares e incluso superiores a las de la misma Finlandia. Acá se instalan porque en Finlandia los árboles tardan 50 años en crecer y en Uruguay solo 10 años. Aún así, en Finlandia hay 17 plantas de pulpa de celulosa que cubren casi la totalidad del país. Y finalmente, la octava afirmación es de que las plantas ocupan muy poca mano de obra. Como las plantas están muy tecnificadas, ocupan una mano de obra relativamente restringida, pero muy calificada. Pero hay que contar toda la cadena que incluye los viveros, la atención a las plantaciones, la cosecha, el transporte de madera, las instalaciones portuarias asociadas, etc. En una planta generalmente hay unos 300 trabajadores, pero toda la cadena puede requerir de 8 a 10.000 puestos de trabajo efectivos. A todo ello hay que agregar las propiedades que tiene el eucalipto desde otros puntos de vista. Es un árbol ornamental importante, se ha plantado desde fin del siglo XIX en muchos lugares del país, en particular en Montevideo. También se ha plantado en las zonas ganaderas y sirve de monte de abrigo. Y además sus hojas tienen aplicaciones medicinales. Por esa razón, en el caso de los eucaliptos, como el de todas las plantas, ninguna planta debe ser demonizada. Lo que puede ser criticado es el uso que le dan los seres humanos, pero desde el punto de vista de la planta, creo que el eucalipto es una de las plantas que tienen más propiedades, más rapidez de crecimiento y más adaptación a climas subtropicales y semiáridos como hay en el Uruguay y en Australia en particular, que es el país en donde se originaron.